Amiga especial. Un día estaba con mi hermana, su esposo y su pequeña hija de 2 años, hablando sobre nuestros seres queridos que ya habían partido al otro mundo, pues mi papá tenía tan solo unos días de haber fallecido. En algún punto de la conversación, mi cuñado se levantó y tomó una foto de su madre para mostrármela, mientras me contaba cómo ella había fallecido en un terrible accidente automovilístico, cuando él tenía tan solo 6 años. Cuando se acercó a nosotros con la imagen en sus manos y mi sobrina la vio, ella empezó a reír. Le preguntamos qué era tan divertido y ella entre risas dijo: "Ella es mi amiga especial, todas las noches me canta". Todavía siento escalofríos al recordar aquella frase. Cuando tenía 16 años comencé a trabajar en McDonald's como anfitriona. Dicho trabajo consistía básicamente en recibir a las personas y entretener a los niños. Usualmente me encontraba en el área de juegos, cuidándolos, dándoles globos y verificando que se estuvieran divirtiendo de forma segura. En una ocasión, mientras me encontraba en esa zona, todos se comenzaron a ir, quedando solamente 2 pequeños, un niño y una niña, los cuales supuse eran hermanos, pues en el restaurante solo estaba una pareja de adultos. Al paso de un rato, el padre levantó la mano hacia la zona de juegos, haciendo una señal para retirarse. En ese momento, el niño salió corriendo solo. Yo lo detuve y le pregunté dónde estaba su hermana, pero él me contestó que esa niña no era su hermana, sino una amiga que era ciega, a la que había conocido dentro del juego y que aún se encontraba ahí. Estaba jugando con el payaso, dijo, pues ambos vivían dentro del tobogán. Y él, todos los meses, iba a visitarlos, pues cuando fuera mayor, sería el nuevo payaso y viviría ahí con ellos. Un escalofrío terrible recorrió mi espalda y fui a asomarme al tobogán. Sin embargo, no encontré a nadie ahí. No había rastro alguno de la niña, ni del supuesto payaso que había mencionado aquel niño. En ese momento recordé la historia que mis compañeros habían contado una y otra vez sobre una pequeña que se asomaba cada noche a través del cristal de las paredes. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you... Cuando tenía 17 años, trabajé como niñera para un vecino. Era padre soltero, el niño tenía 5 años y era muy tranquilo. Un día estaba viendo Bob Esponja con él y me dijo que tenía hambre, así que lo llevé conmigo a la cocina. Le pregunté si quería cereal o fruta y dijo que cereal. Mientras lo servía en un plato, me miró y me dijo: "Dice mi mamá que debo ser educado, dar las gracias y decir por favor". Le pregunté curiosa: ¿Ah, sí? Y él me miró otra vez, asintió y dijo que debía ser cortés y decir hola y adiós. Tu mamá es muy lista, siempre debe ser educado, le respondí. Mamá dijo que me iré con ella, me dijo, y yo empecé a asustarme. No supe qué decir, así que no le dije nada. Más tarde, cuando el señor llegó y ya era hora de irme, fui a despedirme del niño. Él sonrió y me dijo: "Mi mami me dijo que te diera las gracias por cuidarme". Yo le dije que no tenía que agradecer, que lo pasábamos muy bien jugando juntos, y me gustaba cuidarlo. Entonces me susurró al oído: "Adiós". Y yo le sonreí, y le dije adiós por última vez. Digo por última vez, porque esa noche el pequeño murió de un paro respiratorio, y su papá se mudó unos días después. Hasta ahora es un recuerdo muy triste para mí. Han pasado 5 años, y aún lloro su pérdida. Estábamos viajando por carretera en una zona muy poco poblada, donde solo había algunas granjas, cuando mi hijo de 5 años, quien iba solo en el asiento de atrás, se asomó por la ventana y dijo: "Aquí han enterrado a mucha gente". Mi esposa y yo nos quedamos sorprendidos y por un momento nos miramos el uno al otro, como tratando de asegurarnos de haber escuchado bien sus palabras. Con bastante calma le pregunté a mi hijo que a quién habían enterrado, y él me respondió: "Pues a los muertos, los que están llorando ahí".
mientras apuntaba a un campo abierto. Sentí un escalofrío en mi espalda al escuchar su voz tan inocente diciendo cosas tan perturbadoras. Mi esposa trató de cambiar el tema y comenzó a hablarle de una caricatura que le gusta mucho. Esto funcionó y el niño no volvió a decir esas cosas durante todo el camino. De hecho, no ha vuelto a decir nada extraño desde entonces, y aunque sé que pudo haber sido solo un raro malentendido, sigo intrigado por saber a qué se refería con eso. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Hace algún tiempo estuve a cargo del cuidado de un niño que rondaba los 7 años de edad, pues sus padres se habían ausentado debido a complicaciones médicas por parte de su mamá. En fin, el niño y yo nos encontrábamos en la sala de la casa en una ocasión. Él estaba jugando con unas figuras geométricas de madera mientras yo miraba televisión. Así, mientras lo cuidaba, también me distraía por un rato. De pronto, el niño comenzó a platicar con alguien. Al principio pensé que me hablaba a mí, así que yo le respondía vagamente, asintiendo con un ligero «ajá». Pero me di cuenta de que la charla no era conmigo cuando de pronto lo escuché decir: «Mi papá salió a cuidar a mamá, aunque ella pronto morirá, y ya podrá estar contigo, Ángela». Al escuchar estas palabras me estremecí de inmediato, pues Ángela iba a ser el nombre de la niña que la madre había perdido un par de meses atrás. Sin embargo, lo más aterrador fue que al cabo de un par de semanas, la señora sí murió. Jamás volví a cuidar a ese niño y tampoco supe qué fue lo que pasó con ellos, pues se mudaron del lugar donde estaban viviendo cuando yo lo cuidé. La verdad, todavía me da muchos escalofríos recordar esa noche. Esto le sucedió a mi tía. Su esposo trabajaba y ella se quedaba cuidando a su hijo. Su hijo siempre platicaba con alguien en su cuarto. Mi tía no le tomaba mucha importancia, pues el niño tenía solo 7 años. Un día, mi tía estaba con su hijo en la sala, cuando él dijo: «Mamá, ¿puedo ir a jugar con mi amigo?». Mi tía le dijo que sí. Ella pensaba que se trataba de un amigo imaginario, al menos hasta que su hijo bajó y le dijo: «Mamá, mi amigo te quiere conocer». Mi tía le dijo que estaba bien y le preguntó en dónde estaba su amigo, a lo que su hijo respondió: «Él está detrás de ti». En ese momento mi tía sintió una respiración en su cuello. Ella gritó y su hijo comenzó a llorar diciendo: «Se enojó, mamá, ahora te va a hacer algo malo». Mi tía nos cuenta que poco después se fue la luz en su casa y ella vio cómo entre las sombras había un hombre grande que estaba sonriendo. Hay un bebé en tu vientre. Estaba con mi hijo de 4 años esperando nuestra comida en un restaurante. Todo estaba bastante tranquilo hasta que se acercó a mí y comenzó a frotar mi estómago, al mismo tiempo que hablaba amorosamente. Le pregunté qué hacía y él me respondió que estaba hablándole al bebé, ese que llevaba en mi vientre. Le dije que yo no estaba embarazada y él me respondió de una manera firme e incluso fría: «Hay un bebé en tu vientre. Acabo de verlo gatear por el suelo y subirse a ti». No sé si lo que sentí fue miedo o incomodidad, tal vez ambas cosas. Por cierto, no estaba ni estoy embarazada actualmente, pero aún así, lo que mi hijo dijo realmente me causó escalofríos. Mi mamá tiene un negocio en un lugar donde hay varios locales, en los cuales se dice que hay una especie de mala vibra rondando, ya que la madre del dueño murió ahí y nadie se dio cuenta hasta varios días después.
En este lugar llegó aproximadamente hace 3 años una pareja que llevaba consigo a su pequeña niña que tenía en ese momento tan solo 2 años de edad. Apenas habían llegado al lugar cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas en torno a la pequeña, pues cada vez que se quedaba dormida comenzaba a llorar mientras gritaba «¡Suéltame! ¡Suéltame!». No entendíamos qué pasaba, pero aquello cada vez se volvía más frecuente y también con más intensidad. Además comenzó a presentar cuadros de sonambulismo en los que se levantaba de su cama e iba hacia donde estábamos, y después nos decía que un hombre vestido de negro quería llevársela y nos pedía que por favor no dejáramos que lo hiciera, pues le daba muchísimo miedo cada vez que él lo intentaba. Un día, de pronto, todas estas cosas dejaron de ocurrir. Tiempo después, su mamá nos contó que en una ocasión en la que aquello se repitió mientras la niña gritaba que la soltaran, en el baño de la casa de pronto se comenzó a escuchar como alguien golpeaba y lanzaba todas las cosas que había dentro. Su padre, buscando averiguar qué sucedía, fue hacia el lugar para asomarse. Sin embargo, aseguró que lo único que pudo ver fue una especie de sombra de color negro que rompió el vidrio de la ventana y salió escapando hacia el patio trasero. Él, en un intento de ver quién estaba detrás de eso, corrió hacia ese mismo lugar, pero no logró encontrar nada, salvo los cristales rotos del baño. Días después, le contaron a la abuela de la niña lo sucedido y la señora les dijo que tuvieran mucho cuidado, pues los vecinos tenían fama de practicar brujería y que probablemente aquella sombra extraña había sido uno de ellos en su forma de nahual. La familia aterrada decidió mudarse a una casa lejos de ese sitio, logrando así que las pesadillas que atormentaban a la pequeña eventualmente desaparecieran. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you... Esto pasó hace muchos años. Mi hijo siempre decía ver a personas pequeñas junto con una señora grande. Cierto día mi hijo se despertó durante la noche. Nosotros teníamos un columpio que de un lado topaba con una pared y del otro había un terreno baldío. Llegando la mañana me desperté y mi hijo no estaba. Lo busqué por todos lados y estaba asustado y con nervios hasta que lo encontré en ese columpio. Se estaba columpiando hacia el terreno baldío. Me dijo que había estado toda la noche jugando con la señora y con los niños. También me dijo que yo tenía una foto de esa señora. Mi hijo buscó en un cajón del closet de mi recámara y sacó una fotografía. Era mi mamá. Ella había muerto de un ataque cardíaco cuando mi hijo era pequeño. Él ya no hace eso, pero hasta hoy me pregunto si mi mamá estará aún en este mundo. Una duda que creo que nunca sabré es quiénes eran esos niños que según mi hijo la acompañaban. ¿Duendes? ¿Ángeles? Nunca lo sabré. Cuando mi hermana pequeña tenía 4 años, tenía una especie de crisis que eran muy extrañas. Despertaba en medio de la noche, llorando de forma desesperada, mientras gritaba cosas como «¡Quiero a mi mamá!». Lo extraño es que cuando mi mamá se acercaba para intentar consolarla, ella le gritaba que no se refería a ella, sino a su otra mamá. En estos episodios, actuaba de forma muy inusual, como si estuviera fuera de sí, y de pronto, de un momento a otro, se calmaba y se volvía a dormir, como si nada hubiera pasado. Un día, mientras hablaba con ella en el desayuno, le pregunté sobre esa otra mamá de la que había hablado, y ella me dijo que esa mujer se llamaba Tanella, que había muerto y que la habían enterrado. Me sorprendió mucho que a su corta edad tuviera alguna noción sobre la muerte y el concepto de enterrar a una persona. Después, le pregunté quiénes la habían enterrado, y me respondió que ella junto a su hermano Tuan, y dijo que al igual que yo, era mayor que ella. Finalmente, dijo algo que me provocó escalofríos. Cuando deje de ser yo, te voy a extrañar de la misma forma en la que lo extraño a él. Le pregunté un poco asustada a qué se refería con eso, y me dijo que hablaba de cuando muriera, al igual que había muerto antes. Cuando cumplió 5 años dejó de hablar sobre esas cosas y también las crisis desaparecieron. Actualmente tiene 10
y en varias ocasiones nos ha dicho que no recuerda absolutamente nada de todo lo que ocurría en ese tiempo. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Tengo un hermano de 5 años, al que cuido como si se tratara de mi propio hijo, ya que mi madre falleció al traerlo al mundo, y mi papá se la pasa la mayor parte del tiempo trabajando, eso sin mencionar que él se refiere a mí como mamá, y no como lo que soy, es decir, su hermana mayor. Para dar un poco de contexto, les contaré que yo suelo investigar bastante las cosas que me llaman la atención, y ese verano pasé las vacaciones enfocadas en el tema de la Segunda Guerra Mundial, aunque jamás me esperé lo que Miner, mi hermano, iba a decirme. Yo me encontraba en la cocina, viendo en la laptop un documental sobre los campos de concentración de aquella época. Él se acercó, miró la pantalla y me dijo tranquilamente: yo me vestía así. Me pareció extraño que dijera algo así y que señalara a uno de los prisioneros vestidos a rayas. Así que pausé el documental y le pregunté: ¿cómo que te vestías así? Sí, así me vistieron cuando llegué a ese lugar. Nos hacían hacer cosas muy feas, nos maltrataban mucho. Tampoco podía dormir bien porque muchas personas gritaban y lloraban toda la noche. Hasta este punto me pareció muy raro lo que estaba diciendo, además la tranquilidad de su voz. ¿Y tú llorabas también? Él negó con la cabeza. No, pero tú sí, dijo, mientras me miraba en forma muy seria. Obviamente, eso no me pareció tan extraño, pues cuando yo estoy triste y lloro, él, a pesar de tener solo 5 años, se da cuenta. Continuó entonces hablando. Cuando íbamos en un tren, llorabas mucho y me abrazabas fuerte. Me decías que me cuidarías y otras cosas que ya no recuerdo bien. Yo he escuchado antes sobre las teorías de que cuando somos niños podemos recordar algunas de nuestras vidas pasadas, algo que sinceramente yo no creía hasta ese día. Intrigada, intenté continuar con la conversación con él. ¿Y tú cómo te llamabas? No me acuerdo, contestó. Pero tú te llamabas Edith y eras rubia. También eras mi mamá como ahora. ¿En serio? ¿Te acuerdas de algo más? Recuerdo que había mucha gente, muy delgada. En serio parecían palitos y se veían muy mal, como cuando tú te levantas de la cama, me respondió mientras se reía. Después de esto, me siguió platicando y describiendo lugares que me parecen que son los campos de concentración de Auschwitz. Y me dijo que recuerda que en algún punto los separaron y que lo llevaron a un lugar muy oscuro en donde todos gritaban y lloraban, y que finalmente vio una luz blanca, pero creo que no recuerda nada más después de eso. Le conté esto a mi papá, pero él no me creyó y se burló de mí, incluso diciendo que sería buena idea viajar a Alemania para ver si encontrábamos el lugar donde mi hermano había muerto en esa vida. Le contesté que hablaba en serio, y él solo me dijo que probablemente se trataba de algo que la imaginación de mi hermano había creado por haber visto tantos documentales. Sin embargo, yo no lo dejaba ver eso conmigo por todas las escenas horribles que ahí se muestran. No sé si lo que me dijo sea verdad o no, pero si lo es, entonces él y yo fuimos madre e hijo en otra vida, y víctima de uno de los errores más grandes de la humanidad. Y aunque me da alegría saber que al menos en esa vida ambos estábamos juntos, sigo sintiendo un poco feo al pensar en eso, en esas personas que quizá fuimos hace mucho tiempo. Sin embargo, esta siempre es una de las anécdotas que nadie me cree cuando las relato.
Un día salí al parque zonal del distrito junto a mi hermana, que tenía aproximadamente 6 años en ese tiempo. Mi intención era que pasáramos más tiempo juntas, ya que tenía mucho tiempo que no salíamos. Cuando llegamos, nos dirigimos directamente a la zona de juegos infantiles. De inmediato me percaté de que no había nadie más en ese lugar, algo que me pareció extraño, pues suele ser un sitio concurrido. Mi hermana comenzó a jugar y yo me senté frente a la puerta donde estaban estos juegos para poder verla bien. Después de un rato, ella se acercó conmigo y me dijo que ya no quería jugar. Pensé que se había aburrido por estar sola, pero mi hermana me contó que la razón era que una niña la estaba siguiendo y la estaba empujando. Me quedé completamente helada ante sus palabras, pues yo había estado sentada frente a la entrada durante todo ese tiempo, y cabe resaltar que la zona de juegos tenía una reja alrededor, por lo que solamente existía una entrada y una salida. Le pregunté cómo era la niña, y ella me dijo que tenía el cabello largo y suelto, tenía una chaqueta rosada y un pantalón verde. Intenté buscar a mi alrededor una respuesta lógica ante lo que estaba pasando, pero el sitio seguía vacío, a excepción de nosotras dos. Sin pensarlo mucho más, saqué a mi hermana de ahí y regresamos a casa. En el camino ella se quedó dormida, pues había muchísimo tráfico. Cuando al fin avanzó el autobús, me percaté de la razón detrás de eso. Había un accidente, en el cual pude ver que un taxi se había volteado. Pensando en retrospectiva, quiero creer que yo también me sentía cansada y por ende estaba viendo cosas, ya que a unos pocos metros del taxi creía haber visto a una niña que se encontraba tendida en la calle, y ella cumplía de forma exacta con la descripción que mi hermana me había dado antes. Brazo roto. Estábamos platicando con mi hermana de 4 años sobre su amiga imaginaria, preguntándole desde cuándo la veía y cosas así. Nada era realmente perturbador hasta que nos dijo: se sienta todas las noches en mi cama y espera a su mamá, porque no se le permite ir a su casa debido a su brazo. Le preguntamos qué le había pasado en el brazo y entonces nos contestó: su mamá la atropelló mientras pintaba en la calle con tiza, por eso siempre está llorando, porque no le gusta estar muerta. No volvimos a tocar el tema de su amiga imaginaria nunca más. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you... Esta es una historia que hace mucho me había platicado mi mamá. Yo era pequeño, tenía entre 3 y 4 años. Corría la madrugada y yo estaba dormido en mi cuna. Mi mamá también dormía. Sin embargo, algo la despertó. Volteó hacia mi cuna y vio cómo yo me salía de ella y caminaba hasta la cocina. Ella me habló, diciéndome que volviera, pero al parecer yo no le hice caso y seguí caminando. Ella se levantó y fue a buscarme, pero se llevó la sorpresa de que en la cocina no había nadie. Confundida, regresó al cuarto y lo que vio la dejó helada, ya que yo seguía ahí, en mi cuna, dormido. Por suerte ya hace muchos años que nos mudamos de esa casa, ya que esa no fue la única cosa rara que ocurrió ahí. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mis hermanas de 3 años han dicho cosas muy curiosas. Cuando estaban aprendiendo a hablar, yo les decía que le dijeran adiós a sus peluches, a nuestras mascotas y a la casa cuando nosotros salíamos de paseo. En una de esas ocasiones, mientras se despedían, una de ellas vio un espacio vacío de la casa y tranquilamente dijo: «Adiós, niño». También, la siguiente viene pasando desde hace poco. A mi otra hermana le está dando miedo entrar al cuarto de mi mamá porque dice que ahí hay una bruja dentro. Mi casa es demasiado antigua, por lo que se podría decir que es normal que pasen este tipo de cosas extrañas.
La sobrina de mi novio tiene 4 años y a veces llora mucho en casa porque dice ver a una niña en el cuarto donde están sus juguetes. Es escalofriante porque ella siempre dice: no quiero jugar con ella, está muy fea, pero siempre quiere jugar conmigo. A los 6 años, mi hermano enfermó de leucemia. Murió a la edad de 9 años en el Hospital Universitario de Monterrey. Un día antes de morir, él estaba dormido en su cuarto y nosotros estábamos afuera. Eran como las 9 de la noche y de pronto escuchamos que mi hermano gritaba muy fuerte. Es el grito más horroroso que he escuchado. Todos corrimos para saber qué estaba pasando y encontramos a mi hermano despierto y asustado. Estaba llorando y solo decía: yo no quiero ir, dile que yo no quiero ir. Le preguntamos qué pasaba y cuando pudo armar una frase nos dijo que por la ventana había un niño que le decía que fuera a jugar con él, pero que él no quería ir y ese niño insistía. Incluso estando nosotros ahí, nos preguntaba que si en serio no podíamos verlo. Al día siguiente, mi hermano falleció tras recibir 2 paros cardiorrespiratorios. Detrás de ti. Después de revisar la habitación de mi hijo a petición suya, le dije: ve a dormir de nuevo, no hay nada debajo de tu cama. Lo sé, respondió, ahora está detrás de ti. El recuerdo de esas palabras sigue tan vivo ahora en mi memoria como los escalofríos que me provocó escucharla. La bebé muerta. Mi hija llevaba poco más de un mes despertándose diariamente a la medianoche, diciendo que tenía pesadillas, las cuales nunca me quería contar. Esta situación me mantenía bastante preocupado, pues por más cosas que hacía para ayudarla a dormir, ninguna parecía funcionar. No encontraba qué hacer ni a qué se debía la situación, hasta un día en que todo cobró sentido, al menos en parte. Una mañana en la que estaba preparando a mi pequeña para su día. La vestí, la peiné y la senté a la mesa para preguntarle qué quería de desayunar. Cuando dije esto, me respondió que quería compartirlo con la bebé en su armario. Pensé que se refería a alguna de sus muñecas, por lo que fui a buscar una, pero después de sacarlas todas me dijo: no, no es una muñeca, es la bebé muerta que duerme todos los días en el suelo del armario. Ahí entendí que ese era el motivo de sus pesadillas. El problema fue que jamás supe quién era o de dónde provenía aquella bebé. Esto sucedió cuando realizaba mi servicio social en la carrera de enfermería, la cual actualmente desempeño. Recuerdo que entre mis idas y vueltas tenía que pasar con bastante frecuencia por el área de pediatría. En una ocasión, mientras caminaba, pasé por la zona de terapia intensiva pediátrica y tras voltear hacia los cuartos vi que acababan de extubar a una pequeña niña que había estado conectada varias semanas a un ventilador. Decidí acercarme para platicar con ella, pues aunque aún tenía los efectos del sedante, estaba consciente. Cuando le pregunté cómo se sentía, ella me contestó: bien, anoche vino un amigo. Y me dijo su nombre, el cual sinceramente no recuerdo. Yo pensando que alguien la había ido a ver el día anterior en horario de visita, le seguí la corriente y le pregunté sobre su amigo. Ella me dijo que jugaron a las escondidas, aunque era él quien se ocultaba, pues ella no podía. Después de esto dijo: mira, ahí está, hola. Sin pensarlo me giré hacia donde ella señalaba, pero no había nadie ahí. En ese momento sentí un escalofrío horrible y decidí cambiarle el tema de conversación. Pocos días después la dieron de alta y afortunadamente yo no volví a escuchar o a saber nada respecto a aquel ser que visitaba a los pacientes más pequeños del hospital. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you...
Mi mamá me cuenta seguido una historia de cuando yo recién había empezado a gatear, por lo que mis padres no habían comprado todavía una barrera de seguridad para la larga escalera que se dirigía hacia la puerta de salida. Vivíamos en un departamento en un segundo piso. Haciendo sus labores cotidianas, mi mamá se distrajo solo un segundo y al mirar yo ya estaba a la orilla de las escaleras. Pero cuando quiso correr hacia mí, mi cuerpo se vio empujado hacia adelante. Gritó con fuerza al verme caer. Lo extraño es que ella dice que no me vio rodar abajo, sino que casi como si alguien me estuviera sosteniendo me deslicé camino abajo sin siquiera tocar los escalones. En cuanto ella me recogió del suelo, aterrada se dio cuenta que yo estaba a salvo. Solo llevaba pañal a la hora de la caída, pero no tenía un solo rasguño. Las personas con negocios en la misma calle donde vivíamos corrieron hacia mi mamá porque gritó con tal fuerza que los alarmó. Y quedaron consternados cuando ella entre lágrimas contó lo que había pasado. Nunca pudieron encontrar explicaciones. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Cuando yo era pequeña nos mudamos a una casita de Infonavit en el pueblito donde vivíamos. Para ese entonces yo tenía 3 años y mis hermanos mayores ya asistían a la escuela, por lo que durante el horario escolar y laboral solo estábamos yo y mi mami en casa. Durante todo el día mi mamá leía y yo veía la televisión. Sucedió una vez que mi mamá lavaba los trastes. Yo salí corriendo del cuarto de enfrente de la cocina, llorando a grito abierto. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Por qué lloras?, me preguntaba mi mamá. Y yo, como pude, le contesté. Es que los señores del cuarto me regañaron y dicen que me van a pegar. Mi mamá dice que en cuanto escuchó decir eso, la sangre se le fue hasta los pies y comenzó a temblar. ¿Cuáles hombres, mi vida?, preguntaba ahora asustada. Los que están en el cuarto. Me regañan porque dejé la tele prendida y porque estaba saltando en la cama. Mi mamá me encerró en el cuarto de atrás y fue a asomarse al cuarto de enfrente. Ella comenta que estaba aterrada de que alguien se hubiera metido a la casa. Éramos foráneos, nuevos en el pueblo, y la gente de ahí es muy celosa con ese aspecto. Así que pensó que su sentido de propiedad los había llevado a meterse a nuestra casa para hacernos daño. Pero no fue así. No había una sola persona en el cuarto de enfrente. Fue por mí al cuarto y me dijo que no había nadie en nuestro cuarto. Me llevó para que viera y yo le dije, sí, mami, mira, están ahí detrás de la puerta y están enojados. Esto logró aterrarla más. Por suerte, era la hora de la comida y mi papá llegó junto con todos sus trabajadores. Así que le comentó lo ocurrido a él y a mi tío, mientras ella todavía estaba temblando de miedo, por lo cual ellos corrieron a los espíritus a base de malas palabras y amenazas, cosa que al parecer funcionó, pues nunca volvieron a aparecer. Ninguno de tus hermanos me había dicho algo que me asustase tanto como tú esa vez, dice mi mamá siempre que cuenta esta historia, medio en broma, medio seria. Cuando tenía 13 años, tuve que cuidar en una ocasión a una niña de 7 durante algunas horas, mientras su mamá regresaba del trabajo. Aquello no era un problema para mí, pues ya tenía cierta experiencia con los niños. Ella se comportaba de una forma un tanto inusual. A veces se me acercaba y comenzaba a intentar olfatear mi vientre.
algo que me provocaba cosquillas, y pensando que solamente se trataba de un juego, no le di demasiada importancia. Al menos no, hasta que ella me preguntó algo que me incomodó muchísimo. ¿Eres virgen? Yo intenté evadirla, preguntándole a qué se refería, pero ella fingió no haberme escuchado, mientras me miraba directamente a los ojos y repetía su pregunta una y otra vez, de forma muy insistente. Un poco desesperada, la cuestioné sobre por qué quería saber algo así, y ella me respondió que era porque su hermanito quería nacer, pero necesitaba una persona virgen para poder hacerlo. No pude evitar observarla con mucho miedo al escuchar eso, y simplemente me quedé en silencio. En todo el tiempo que estuve ahí, jamás dejó de mirarme fijamente, hasta que su mamá llegó. Apenada pero muy preocupada, decidí contarle a la señora lo ocurrido, y de una forma demasiado casual, ella simplemente me dijo que la niña parecía estar obsesionada con un hermanito, ya que ella había perdido hace no mucho tiempo un bebé. Me pagó por cuidar a su hija, y yo simplemente me salí de ese lugar. Nunca quise regresar a cuidar a esa niña, pues me daba muchísimo miedo. Lo peor es que unos pocos días después empecé a tener muchas náuseas y dolor en mi estómago. Obviamente no estaba embarazada, pero sí había desarrollado una especie de infección estomacal que duró mucho más tiempo del normal. El hombre en el armario. Yo, sinceramente, no recuerdo esta historia, pero mi mamá asegura que sucedió, y la verdad me parece bastante perturbadora. Ella cuenta que cuando yo tenía 4 años, una noche me encontró en el baño, haciendo flotar a todas mis muñecas Barbies boca abajo en la bañera. Cuando me cuestionó al respecto, yo le respondí que el hombre del armario me había dicho que si no lo hacía, me tocaría a mí estar flotando boca abajo en la bañera para siempre. Lo curioso, como dije, es que yo no recuerdo absolutamente nada de esto, y mucho menos del hombre en el armario, lo cual, a decir verdad, no sé si es reconfortante o perturbador. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you... Mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeña, mis tíos y tías no querían cuidarme, puesto que yo siempre decía que mis amigos me contaban cosas. Por ejemplo, un día me quedé con mi tío, mientras mi mamá se bañaba, y le dije que una amiga mía llamada Inés tenía un vestido de novia muy bonito y me había invitado a su fiesta, que era al día siguiente, y yo le había dicho que iría. Al otro día nos enteramos de que una mujer que vivía a 2 calles murió, y al entierro invitaron a mi familia. Ella se llamaba Inés y murió en la madrugada del día en que yo le conté esto a mi tío. Como faltaba poco tiempo para su boda, la enterraron con su vestido de novia. Esto que voy a contar ocurrió hace 2 años, durante una reunión familiar. Noté que una de mis primas estaba sentada dibujando, así que me acerqué a ella. Inmediatamente me di cuenta de que había algo extraño sobre su dibujo, pues en él parecía haber un grupo de personas vestidas de color negro, y en el centro había una mesa donde estaba recostada una mujer. Le pregunté qué estaba dibujando, y ella, con una calma que me resultó espeluznante, respondió que se trataba de la muerte de su mamá, y empezó a señalar a las personas del dibujo, nombrando a todos y cada uno de los integrantes de mi familia. A pesar de lo extraño del asunto, no creí que fuera gran cosa, por lo que decidí no contarle nada de eso a mis tíos. Sin embargo, tan solo un par de meses después, mi tía, la mamá de esa misma prima, falleció a causa de neumonía. Recuerdo que durante el rosario, mi primita se acercó a la caja muy triste y colocó aquel dibujo doblado encima. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother.
And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Hace 8 años llevé a mi hija a un poblado de Aguascalientes en el que vive mi familia para pasar el año nuevo. Por desgracia, mi niña enfermó de una infección respiratoria y estomacal. Nuestra segunda noche allá fue muy complicada porque la tuve con mucha fiebre y entre todo su delirio, ella señalaba hacia una de las ventanas y me decía entre sollozos que un niño le decía que se fuera con él, que quería jugar con ella. Yo me asusté muchísimo porque exactamente en ese mismo lugar, mi abuelo, quien falleció 1 año y 8 meses antes de nuestra visita, decía que veía a un niño, el cual le pedía que lo acompañara a jugar. Cuando mi hermana mayor tenía unos 2 años de edad, mi tía Mitzi en ese entonces tenía unos 16. Estaba jugando con ella cuando mi hermana empezó a voltear y señalar en dirección a la que ahora es la casa de mi tío Andrés, que en ese tiempo estaba en construcción. Al ver esto, mi tía le preguntó qué era lo que veía y ella solo le respondió: a la niña. Aunque la trató de distraer con distintas cosas, ella seguía muy insistente, volteando y riendo con la niña. Mi tía sabía muy bien que en ese momento, en esa casa no había nadie, pues a los niños no se les permitía acercarse por lo peligroso que era. Mi tía, ya algo asustada, llevó a mi hermana a su habitación, en la que tenía algunos peluches y juguetes de cuando ella era niña. Para su gran sorpresa y susto, mi hermana señaló hacia el rincón y dijo: la niña. Mi tía tomó a mi hermana en brazos y salió corriendo envuelta en lágrimas y sumamente aterrada. Algunos familiares fueron a inspeccionar la construcción y ahí descubrieron algunas huellitas marcadas en el piso, como si un niño pequeño efectivamente hubiera estado jugando ahí. En los siguientes años, cuando esa casa ya estaba terminada, en las ventanas se marcaban pequeñas huellas de manos, algo muy extraño, debido a que a mis primos y en general a los niños pequeños no nos dejaban acercarnos mucho a las ventanas, ya que esta casa estaba en un segundo piso y podría llegar a ser peligroso. Todos esos niños. Cuando mi hija tenía 3 años nos encontrábamos viajando por carretera, con rumbo a la casa de sus abuelos. Todo iba realmente tranquilo en nuestro camino, hasta que de pronto ella comenzó a saltar en su asiento bastante contenta, gritando una y otra vez: «Mira, mamá, todos esos niños corriendo y jugando». Giré mi rostro hacia donde ella apuntaba. El lugar era un cementerio totalmente solo, o al menos hasta donde yo podía percibir. Cuando mi hermano mayor y yo éramos pequeños, él tenía la costumbre de hablar con algo o alguien a través de la ventana de nuestro comedor. Nunca nadie le puso especial atención a esto, pues creían que se trataba solamente de un amigo imaginario. Sin embargo, un día, él comenzó a tener actitudes muy violentas, especialmente hacia mí. Cuando nos quedábamos a solas, él acostumbraba a empujarme, golpearme, insultarme e incluso hubo ocasiones en las que me trataba de asfixiar con la almohada. Yo nunca le dije nada a mi mamá, pero me aterraba cada vez que estas cosas sucedían. En una ocasión, unos tíos vieron cuando mi hermano me pegó y me dijeron que no me debía dejar y que le devolviera el golpe. Yo lo hice y justo después de eso, él comenzó a gritar y a decir que yo jamás iba a ser mejor que él, que le quería quitar su lugar como el hijo favorito y que iba a encontrar la forma de quitarme la vida. Mis tíos me sacaron de ese lugar, tratando de que no presenciara aquellas palabras. Después de esto, mi hermano comenzó a alejarse de toda la familia, pero cada vez que me veía a mí, me decía cosas entre dientes y me miraba de forma despectiva. Con el paso del tiempo y cuando crecimos, comenzamos a retomar nuestra relación poco a poco. Un día, mientras estábamos almorzando, salió todo este tema a la luz y tras preguntarle al respecto, él nos contó que un hombre que le hablaba a través de la ventana del comedor siempre le decía muchas cosas horribles sobre mí, como que debía deshacerse de mí porque de no hacerlo, tarde o temprano,
yo iba a acabar con la vida de toda mi familia. Y fue así como poco a poco aquel ser terminó por ponerlo en mi contra. Con el paso del tiempo, aquel hombre simplemente desapareció. Lamentablemente, la constante sensación de que alguien me vigila desde mi ventana nunca se fue. Motivo por el que me he tenido que acostumbrar a dormir con la televisión encendida o con alguna lámpara iluminando el cuarto, así como tener horarios muy estrictos de sueño con la finalidad de no despertarme durante la noche y evitar así ver cualquier cosa que pudiera llegar a asustarme o incluso hacerme daño de alguna manera. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you... Voy a contarles la historia de mi sobrina. Cuando mi sobrina tenía 4 o 5 años comenzó a ver a Micaela. Así la llamaba ella. Todos supusimos que era su amiga imaginaria, pero era más que eso. Mi hermana comenzó a contarnos que ella ya no comía bien, que casi no hablaba, que lloraba todo el tiempo y sobre todo que peleaba siempre con Micaela. Mi hermana siempre escuchaba a mi sobrina hablar con su amiga imaginaria. Y también escuchaba como ella entre llantos le pedía que se vaya, que quería dormir, que la molestaba y que no quería verla nunca más. Mi hermana le preguntaba sobre Micaela a mi sobrina, pero ella solo le decía que Mica era buena, pero que se divertía peleando con ella, sacándole los juguetes, tirándole del pelo y que en la noche no la dejaba dormir. Entonces mi hermana le preguntó si Micaela estaba con ella mientras hablaban. Ella le dijo que sí, así que mi hermana le pidió a Micaela, obviamente para conformar a mi sobrinita, que la dejara dormir y que no peleara con ella. Pasó el tiempo y ya no hablamos más del tema. Pero un día vinieron de visita a la casa de mis padres y ese día mi sobrina dibujaba sentada en el piso de la cocina, mientras que nosotros estábamos hablando en el comedor. De repente se empezaron a escuchar gritos. Mi sobrina le pedía a Micaela que no hiciera eso y que no se enojara. Fuimos rápido a verla y ella corrió a las piernas de mi hermana llorando y señalando una esquina de la cocina con una inmensa cara de terror. Empezaron a mandar a mi sobrina a la iglesia y mejoró bastante, pero no recuperaba peso ni dormía bien. Hasta que un día mi hermana, cuidando el jardín de enfrente de la casa, notó algo envuelto entre la tierra y el césped. Algo raro, ya que no tenían perro que escarbara. Cuando movió la tierra encontró un círculo con una cruz de paja en el centro rodeada de cintas e hilos rojos. Una brujería. Quemaron el objeto y mi sobrina jamás volvió a ver a Micaela. Tengo 2 hijas y en una ocasión, mientras íbamos de visita a casa de sus abuelos en una zona rural bastante apartada, decidí orillar mi camioneta para descansar un poco a un lado del camino, pues aún faltaban algunas horas para llegar, aunque ya estaba oscureciendo. Después de unos minutos, mi hija de 2 años me dijo: «Papi, ¿quién es ese señor de afuera?». Y yo le respondí que allá afuera no había nadie. Pero entonces mi otra hija, de 4 años, me dijo: «Está fuera de tu puerta y te está mirando. Da miedo, tienes sangre en la cara». Sin pensarlo demasiado, puse el seguro en las puertas, giré la llave y aceleré. Las 2 niñas estaban aterrorizadas. Ambas aseguraban haber visto a ese hombre, a quien yo aparentemente no podía ver. Afortunadamente se calmaron una vez que volvimos a la carretera. Y aunque yo no pude ver nada, mis niñas, que ahora tienen 5 y 7 años, todavía recuerdan aquello como un evento traumático y describen al hombre de la misma manera. También odian viajar por carretera, especialmente de noche. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Hace algunos años, migramos al Estado de México, a una vezindad por Huixquilucan.
En ese entonces solamente tenía 2 niñas y la más pequeña tenía 2 años. Desde que llegamos ahí, ambas estaban muy incómodas y no podían conciliar el sueño bien. Así que nosotros intentamos tener una luz de noche para ayudarlas. Sin embargo, la pequeña comenzó a salir por las tardes hacia el patio a jugar con lo que pensábamos que era una amiga imaginaria. El problema es que de pronto comenzó a despertar a las 2 y a las 3 de la madrugada y decía que necesitaba salir. Nosotros creíamos que quería ir al baño, así que no sé bien por qué, pero pensamos que era buena idea dejarle la puerta abierta. Una noche, y no sé bien por qué, me desperté de golpe. Escuché entonces la risa de una niña en el patio, pero cuando salí, la encontré completamente sola, algo que me pareció extraño, ya que reía como cuando jugaba con su hermana o con el perrito que teníamos, pero ella estaba dormida y el perrito, que era un cachorro de meses, estaba chillando y temblando escondido debajo del ropero, viendo hacia donde estaba mi niña. Así que la metí rápido y cerré la puerta. Al día siguiente, mi vecina me dijo que ya eran varias las ocasiones en las que al escuchar ruidos y asomarse por la ventana, podían ver a mi hija haciendo lo mismo, pero que cuando se quedaba mucho tiempo observando, comenzaba a sentir una mirada pesada que le hacía sentir escalofríos, provocando de inmediato que se metiera de nuevo a la cama. Debido a todos esos acontecimientos, decidimos que ya no íbamos a dejarla salir sola y mucho menos a esas horas. Los años pasaron y no había ocurrido nada similar hasta una ocasión en la que ella ya tenía 6 años y su hermana 9. Esa tarde, ambas se quedaron dormidas y junto a mi esposo salí a la tienda a comprar unas cosas para preparar la cena. Dejamos la puerta emparejada, pues al cerrarse hacía bastante ruido y no queríamos despertarlas. Sin embargo, cuando volvimos, la vecina se encontraba gritando desesperada en la puerta de la casa y dentro se escuchaban los llantos de mis niñas. Ambos corrimos para ver qué sucedía y resultó que la puerta estaba cerrada. Las niñas no podrían abrirla y la vecina estaba tratando de ayudarlas a salir. Intentamos abrirla con llave, pero no servía de nada, así que pensamos que quizás ellas habían puesto el seguro por accidente, pero al asomarnos por la ventana, las encontramos a las 2 en el sillón, abrazadas mientras lloraban y gritaban por ayuda. Pasaron algunos minutos, de pronto la puerta se abrió de la nada y pudimos entrar. Ya cuando se calmaron, nos dijeron que había una niña con el rostro desfigurado, que estaba en el espejo cerca de la puerta, la cual las estaba mirando, mientras que le pedía a la más pequeña que la ayudara a salir del espejo. Al principio pensamos que se trataba de una excusa para que no la regañáramos por haber cerrado la puerta, pero desde ese día se comenzaron a escuchar golpes. Se caen cosas y a veces algunos objetos salen disparados como si hubieran sido arrojados por alguien. Con los años incluso ya nos hemos acostumbrado a esas cosas, pero ya somos 5 integrantes en la familia y mudarnos de ahí no es tan fácil. Supongo que ahora tiene sentido el hecho de que la renta de ese lugar sea tan barata. Hace algunos años, cuando mi sobrino tenía 3 años de edad, fuimos al panteón para pagar por nuestros lugares, algo que mis tías querían hacer como una medida de prevención. Mientras ellas estaban en las oficinas realizando todo el trámite, yo me quedé con mi sobrino en unas bancas. Él comenzó a preguntarme qué era ese lugar y le expliqué que era donde se guardaba a la gente que había muerto.
A lo lejos, vimos una procesión con mucha gente, música y demás, y aproveché para explicarle también que algunas personas hacían este tipo de cosas para despedirse de sus seres queridos. Él se quedó pensando en silencio. Pasaron unos minutos, me volteó a ver y con su dulce voz me dijo: «Andy, ¿ves a toda la gente que está aquí?», mientras señalaba con la mirada todas las lápidas a nuestro alrededor. Hizo una leve pausa y giró sus enormes ojos hacia mí mientras terminó su oración, acompañada de una leve sonrisita infantil. Yo los asesiné. ¿Lo viste también? Durante toda mi vida he sufrido de episodios de parálisis del sueño. Han sido tantos que ya estoy bastante acostumbrado. Sin embargo, hubo uno en especial que jamás he podido olvidar, pues es demasiado aterrador. Sucedió una noche en la que, después de jugar con mi niña en su habitación, me quedé dormido en el suelo, pues estaba bastante cansado del trabajo. Fueron tan solo unos 2 minutos, y cuando desperté no me podía mover. Hasta aquí no sería nada raro porque, como ya dije, es algo bastante común en mí. Sin embargo, mientras estaba ahí tirado, sin poder hacer nada, pude ver una sombra arrastrarse por el techo, observando la cama de mi hija y el lugar donde yo estaba, como si estuviera acechándonos. Aquello duró unos 2 o 3 minutos hasta que pude reaccionar. Entonces me levanté apresurado a buscar a mi hija. La encontré sentada en su cama, viendo fijamente al techo, mientras me decía: «¿Tú también viste el fantasma, papá?».